momento, cositas de los nenes está cerrada. Shoot, debido al COVID. Mira Firulay, mira, aquí en Ponce. Chacho, están todas. ¿Qué tal amigos? Espero que todos continúen súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian y le damos la bienvenida a otro videito más de nuestro canal de aquí para ti. Bueno, antes de continuar, si les gustó el video, dale like, suscríbanse a nuestro canal porque cada suscripción es una motivación extra para nosotros para continuar haciendo este tipo de contenido para ustedes. Y de una vez dale click a la campanita para que cuando nosotros subamos un videito nuevo, mira, sea de los primeros en verlo para que luego no te lo cuenten. Así que todo el mundo a suscribirse, viene. Bueno amigos, les quería hablar un poquito sobre nuestra experiencia aquí en este hotel. Obviamente este hotel se encuentra en el pueblo de Ponce. Esto se encuentra al sur de Puerto Rico y es un hotel que es bien fácil llegar. O sea que si yo llegué, ustedes van a llegar súper chile. Tan pronto llegan al hotel, este es el estacionamiento principal. Ellos constantemente tienen una transportación que es para las personas que llegan, pues le llevan el equipaje si desean y lo llevan hasta esta área que es el área del lobby, y aquí es donde pues ustedes al final pues hacen el check-in en la recepción. A mí no me tomó mucho tiempo hacer el check-in. Si fueron 15 minutos, fue mucho. Y en esta área pues hay una ATM para las personas que también pues necesiten pues sacar sus chavitas. El cuarto pues mira, fue uno espacioso. Estaba súper limpio. Mi esposa me dijo que las almohadas estaban media soft, pero yo como caigo como una pana por la noche, ya tú sabes. Nosotros no optamos por lo del housekeeping, pues por el hecho de lo del COVID. Nosotros nos quedamos recogiendo el cuartito nosotros, pero si ustedes desean que le recojan el cuarto, con eso pues no hay ningún problema, pueden optar por ello, es normal, si ustedes desean. Pues las actividades de afuera como el rock climbing, la mesita de ping pong, los toboganes para los nenes, lo que era la canchita de básquet, el golfito, todas esas cositas estaban cerradas por protocolo debido al COVID. Eso pues incluyendo pues la playa. Ustedes saben, orden ejecutiva, esas cositas, solamente para hacer ejercicio. Pero si en un futuro ustedes van y se pueden meter, me dijeron que es rocosa, tengan cuidado. Si quieren, vayan preparaditos con unos tenis de esos, qué sé yo, Baratex, de esos negros Baratex que venden por ahí, para que no se hagan daño, bendito. Si por casualidad de la vida se les quedó algo, mira, ellos tienen una tiendita allí que ellos tienen de todo, está equipadita, de arriba abajo, tienen unos limber más buenos. Y si necesitan una tacita de café, pues mira, ellos tienen ese puestito ahí para que se den ese palo de café. En fin, amigos, en lo personal a mí
Me gustó mucho este hotel, es bien espacioso, tiene unas vistas brutales, el servicio al cliente es excelente, la comida, tanto el desayuno como la cena es excelente. Realmente lo único downside fue el hecho de, bueno, no poder las actividades de afuera, pero por culpa del COVID. Pero por lo demás, de verdad que se lo recomiendo bien brutal, de verdad que sí. Bueno amigos, ya saben, poner en la listita de los hoteles para visitar a Hilton Ponce Golf and Casino Resort. Créanme que no se van a arrepentir. Denle like al video, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que mi nombre es Cristian y esto es De Aquí para Ti. Y si van a Ponce, mano, retrátense en las letras, que eso es clásico. Se me cuidan y muchas bendiciones en este nuevo año.